Buenas tardes muchachos, esta es la guía número 2 del cuarto periodo. Vamos a trabajar sobre la tabla periódica. ¿Qué se les pide en esta guía después de ver la explicación y de mirar los ejemplos? Se les pide que cada estudiante seleccione un elemento de la tabla periódica, un elemento que sea metal y otro elemento que sea no metal. De ellos deben consultar cuáles son sus aplicaciones en la vida diaria. Vamos a establecer cómo está organizada la tabla periódica, cuál es la información que nos da y para identificar que todo lo que nos constituye, todo lo que nos rodea está compuesto de materia y la materia está compuesta a su vez de estos elementos químicos que están organizados en la tabla periódica. Acá tienen unos links donde pueden encontrar tablas periódicas interactivas que les va a ayudar para resolver el trabajo que les estoy pidiendo. Recuerden seleccionar un elemento metal, otro elemento no metal y consultar cuáles son sus aplicaciones en la vida diaria. En los links que acá se presenta pueden encontrar de esa información que se les solicita para el trabajo. Y como siempre, evaluar cuál fue su desempeño, cuál fue su dedicación, si logró adquirir aprendizajes o no. Entonces empecemos con el sistema periódico, pero antes de ello identifiquemos de qué están constituidos los elementos. Todos los elementos que vamos a encontrar en la tabla periódica y que son los elementos que está compuesto todo lo que nos rodea, todo nuestro universo, inclusive nosotros mismos, está constituido por los elementos y los elementos a su vez están constituidos por núcleo, que en el núcleo encontramos protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, pero influyen en la masa atómica de los elementos, de cada átomo. Y alrededor de este núcleo encontramos los electrones que están cargados negativamente. Todos los elementos de la tabla periódica están formados de lo mismo, pero ¿qué diferencia uno de otro? El número de protones y el número de electrones que cada uno de estos tiene. ¿Cómo están organizados los elementos en la tabla periódica? Por columnas y grupos. Las columnas son las que encontramos en forma vertical y tienen propiedades químicas similares, comparten la configuración electrónica en su última capa. Y los periodos o filas, que es lo que encontramos en forma horizontal, tienen los mismos niveles electrónicos. Acá vemos en el dibujo que los electrones tienen diferentes orbitales. Los orbitales se encuentran en diferentes niveles de energía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cada número atómico tiene una unidad mayor que el otro, porque la tabla periódica está organizada por los números atómicos, que el número atómico lo que nos representa es el número de protones y electrones que tiene cada uno de estos elementos, y cada uno va aumentando. Entonces acá vemos la representación de la tabla periódica. Los elementos que se muestran azules están generalmente clasificados como metales, entonces ustedes ya van a seleccionar uno de estos elementos que encuentren acá en la parte azul como metal para que puedan realizar el trabajo. Los que se ven rosados tienen propiedades de los dos, de metal y de no metal, y se llaman semimetales, o también inclusive reciben el nombre de anfóteros. Los verdes, los que se relacionan, los que están sombreados de color verde, son los elementos no metales. Entonces de acá ustedes pueden seleccionar un elemento que sea no metal para que podamos realizar los trabajos. Los elementos que se presentan en morado son de la familia de lantánidos y actínidos. Algunos tienen propiedades generalmente de metales, pero vamos a trabajar con los que más generales en la tabla periódica, que son los que tenemos de azul y de verde, para que les seleccionemos azul los metales y verde los no metales. Esto es una clasificación muy general sobre cómo están organizados los elementos en la tabla periódica. Entonces recuerden que los grupos son los que están representados por número romano y una letra mayúscula, que tienen características químicas muy similares. Y los niveles, acá están niveles o periodos,
que los vemos en forma horizontal, vemos que está del periodo 1 al 7, esto nos representa los niveles de energía de donde están ubicados los electrones. Recuerden que los elementos, cada uno de los elementos de la tabla periódica va aumentando en número creciente de cuántos protones tiene cada uno de ellos. El hidrógeno entonces tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3 y así sucesivamente, y así se organizan en la tabla periódica. Acá vemos una tabla periódica gráfica donde nos muestra cada elemento en qué se utiliza en la vida diaria. Entonces esto también les va a servir a ustedes para que desarrollemos el trabajo que se les está pidiendo, porque es muy importante reconocer que además la tabla periódica, de darnos tanta información y de ser una herramienta tan valiosa, no solamente para los químicos, podemos identificar ahí muchos elementos con los que a diario trabajamos y quizás no lo hemos identificado. Entonces, la tabla periódica es un lenguaje universal de la ciencia. Las tablas periódicas se utilizan por igual en cualquier parte del mundo. No solamente es de utilidad en el campo de la química, sino también en la medicina, en la tecnología. Ya se cumplen 150 años de la tabla periódica en el 2019. Coincide con otros hitos importantes de la historia de la tabla periódica, el aislamiento del arsénico y del antimonio. Hace 1200 años el descubrimiento del fósforo, hace 350 años la clasificación de 33 elementos divididos en gases, metales, no metales. Entonces vemos que la tabla periódica se viene trabajando desde hace muchos años y todavía sigue su utilidad con la cual trabajamos. Es una herramienta única que permite a los científicos, a la sociedad en su conjunto, predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la Tierra y el resto del universo, es decir, en todo el entorno que nos rodea. Lo que les decía, en la tabla periódica podemos encontrar los elementos de lo que está constituida la vida. Entonces vamos a hablar de Mendeley, que fue el precursor de la tabla periódica como la conocemos hoy. ¿Qué fue lo importante que hizo Mendeley? Él dejó los espacios de los elementos que todavía no estaban identificados en su momento, porque él se dio cuenta que la tabla periódica seguía un patrón y por eso la nombramos tabla periódica, porque tiene repeticiones en algunas propiedades de los elementos. Entonces él se dio cuenta que aunque en ese momento no los conocíamos todavía, de acuerdo, por ejemplo, al número atómico que seguía, entonces había que dejar un espacio. Mendeley adivinó el futuro, pues pudo ver, según el cálculo de sus propiedades químicas, qué elementos estaban aún por descubrir y predijo el lugar exacto en la que iría colocada en la tabla periódica. Entonces, por eso, oficialmente, Mendeley culminó su tabla periódica el 1 de marzo de 1869. Entonces miren que es un trabajo muy antiguo que todavía representa gran utilidad y representa la herramienta más importante para trabajar en muchos ámbitos de las ciencias. ¿Cómo se estructura la tabla periódica? Entonces ya habíamos dicho que grupos y periodos. Los grupos son los que están de forma vertical, los periodos de forma horizontal. Están divididos entonces en categorías como metales, metaloides y no metales. Los metales son los más abundantes y se subdividen en 6 subgrupos. Alcalinos, la columna 1 o el grupo 1A, alcalinotérreos, columna 2, metales de transición, las columnas del 3 al 12, lantánidos, fila 6, actínidos, fila 7. Y otros metales, columna del 13 al 16. Los metaloides son 7 de los elementos de la tabla, distribuidos entre las columnas 3 y 16, los que les hablaba de los semimetales. Y los no metales se subdividen en otros no metales, columnas de la 14 a la 16, halógenos de la columna 17 y gases nobles de la columna 18, lo que nombramos ahorita en color verde. La distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número atómico y por su configuración electrónica, número de electrones en su capa más externa. Esta distribución guarda un esquema coherente que facilita la comprensión y ordenación de los elementos en la tabla periódica, que les había dicho que cada grupo tiene unas características similares. Y los niveles es donde están ubicados los niveles
todos los grupos de un nivel tienen los mismos niveles de energía donde están ubicados los electrones, que son muy importantes para la formación de compuestos, y eso se verá en grados posteriores. Acá lo que nos importa es que reconozcamos cómo está distribuida la tabla periódica, qué elementos lo constituyen y qué elementos, qué aplicación le vemos a esos elementos en la vida diaria. Los elementos químicos, la explicación a todo lo que nos rodea. Según la Real Academia Española, elemento es la sustancia constituida por átomos, cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, cualquiera que sea el número de neutrones. Recuerden que los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo, y todos los elementos están constituidos por lo mismo, núcleo y electrones alrededor. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y se agrupan en el centro del átomo. Los electrones, mucho más ligeros, poseen cargas negativas que balancean a los protones y orbitan alrededor del núcleo. Con la excepción de los átomos de hidrógeno, los núcleos atómicos también contienen neutrones, con una masa casi exactamente igual a la del protón, pero sin carga eléctrica. De ahí que su nombre haga referencia a la carga eléctrica neutra, porque no tiene ni carga positiva ni negativa, pero recuerden que los neutrones sí se involucran en la masa atómica de los elementos, que también es una propiedad y una característica muy importante en el desarrollo de la química. Entonces, ¿cómo se clasifica un elemento químico? Se representa en la tabla periódica como un símbolo. Si solamente tiene una letra, esa letra es mayúscula. Si tiene dos letras, la primera letra es mayúscula y la segunda minúscula. Siempre debe hacerse de esa manera. Generalmente la tabla periódica tiene la información más importante que necesitamos para trabajar, que es el número atómico. Recuerden que el número atómico es lo que nos representa el número de protones y electrones que tiene cada uno de esos elementos. El número másico, que es cuánto pesa ese elemento, cuál es la masa de ese elemento, y tiene que ver con los neutrones y protones. El símbolo y el nombre. Cuando un átomo tiene el mismo número atómico que otro, es decir, contiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, recibe el nombre de isótopos. Se trata del mismo elemento, pero como tiene una masa diferente, entonces los nombramos como isótopos. También existe una peculiaridad en el núcleo de los átomos muy pesados, como el uranio, ya que están tan llenos de protones que se repelen entre ellos. Este tipo de átomos pasan por una desintegración radiactiva, es decir, emiten partículas y energía. También recordemos que en la tabla periódica o en el universo encontramos elementos radioactivos, y tiene que ver con este número de protones y neutrones. ¿Cómo se denominan los elementos? Entonces, ¿cómo se han llamado? De acuerdo al lugar donde se presenta, si tiene alguna característica, se le ha dado de pronto algún nombre en latín, o un nombre a la persona que lo descubre. Y así se han establecido de forma unificada en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, para su nomenclatura y sus nombres. Todo base científico y tecnológico está basado en la materia. Incluso las innovaciones aparentemente intangibles dependen de los elementos químicos. Por tanto, se puede afirmar que la tabla periódica es una de las pocas herramientas del mundo que conoce el secreto de la vida eterna, pues los elementos forman parte de todo lo que nos rodea, incluso antes de que los descubriéramos. ¿Cierto? La materia y el universo tiene millones y millones de años y está constituido de estos elementos que están organizados en la tabla periódica. Con el paso del tiempo, comprender el comportamiento de los avances es absolutamente crucial para avanzar hacia el futuro de la humanidad a través de la innovación, la ciencia y el progreso. Para esto no hay otra herramienta de investigación, estudio y desarrollo más esencial que la tabla periódica. Y como les digo, la tabla periódica lleva muchos años en construcción y todavía sigue en construcción. Todavía hay elementos que de pronto no hemos descubierto. Recuerden que algunos elementos de la tabla periódica no son elementos que se encuentran en la naturaleza, sino también creados en algún laboratorio. Entonces, la tabla periódica todavía es una herramienta muy importante que sigue en construcción. ¿Dónde están los elementos en nuestra vida diaria? Los elementos químicos forman parte de nuestra vida diaria. Los podemos encontrar en todo lo que nos rodea, incluso en nosotros mismos. Y es fascinante hacer el ejercicio de identificarlos, que este es el objetivo de esta guía.
Así descubrimos que el potasio se encuentra en las frutas y verduras, el bario se utiliza en la radiología, el itrio se utiliza en los láseres, el vanadio en los muelles, el osmio en los bolígrafos, el paladio en los sistemas de control de la contaminación, el aluminio en aviones, el indio en las pantallas de cristal líquido, el flúor en las pastas de dientes o el radón en los implantes quirúrgicos. Salvo los elementos superpesados que no se encuentran en la naturaleza, todos los demás elementos tienen usos cotidianos que incluso sin ser conscientes de ellos forman parte de nuestra vida habitual, y esa es la invitación que les hago para esta guía, que ustedes hagan una consulta de un elemento metal, otro no metal, y que busquen dónde se utiliza en la vida diaria. Recuerden que si pueden tener una imagen de en qué se utiliza sería muy bueno, y recuerde evaluar su desempeño. Espero que les haya servido mucho, espero que logren hacer un buen ejercicio para que podamos aprender bastantes con estas guías.